¿Cómo están nuestros apreciados estudiantes del Diplomado de Terapia Familiar aquí en nuestra Facultad de Teología? Hoy día vamos a conversar un tema bastante interesante, muchas veces tocado, muchas veces de alguna forma conversado, pero no muy difundido, y estamos cosechando los errores, los vacíos en relación a este tema. Hoy conversaremos, por ejemplo, sobre los métodos de cuidado. Cómo podemos con una pareja saludable, feliz, con un sistema sexual de vida conyugal exitoso, próspero, tener algunos cuidados para poder evitar la presencia de niños que no se pueden mantener, la pérdida de algunos embarazos porque hay factores de riesgo a nivel de la salud, cómo poder evitar estas situaciones desagradables y cómo poder difundirlas. Muchas veces las parejas de novios con proyección para la boda, el matrimonio, desconoce que al iniciar su vida sexual conyugal es necesario tomar algunas medidas de precaución, algunas medidas de cuidado para no gestar en los primeros meses de matrimonio. Muchas parejas jóvenes desconocen esto y al casarse al medio año o 3 meses ya sale embarazada la señora, y no es lo ideal, no es lo recomendable, puesto que estos dos seres que hoy se unen para vivir el resto de la vida juntos, necesitan ensamblar algunas dimensiones de sus caracteres, necesitan ensamblar algunas dimensiones de sus hábitos, necesitan aprender a convivir, y esa convivencia demanda atención, demanda entrega, demanda tiempo, y todo eso en el marco óptimo de estar casados sin niños se hace mucho más productivo, más funcional, más bienvenido. No quiero decir con esto que los niños tengan una suerte de dificultad en esta adaptación de la nueva pareja, sino que los niños deben llegar en un marco de adaptación ya establecido, porque son seres humanos dependientes, son seres humanos que van a requerir la atención, la disposición, las energías de esta pareja nueva, y ella todavía no ha ensamblado, ella todavía no está en sintonía, hay cosas que pulir. El noviazgo es una etapa previa al matrimonio. Factores de convivencia no están presentes allí. Las culturas, las costumbres, la educación que se recibe en función a la convivencia solamente se cosecha cuando ya son esposos, ya están casados. En esa adaptación, que llegue un niñito que es dependiente, que es vulnerable, que es totalmente indefenso y depende de sus padres, no es lo mejor, no es lo más recomendable. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que esta realidad es así, necesitamos darnos cuenta que es un tema de salud pública, difundir el que los matrimonios tengan un periodo de 1 año y medio o 2 años de ensamble, que los matrimonios jóvenes tengan la oportunidad de adaptarse el uno al otro, de conectarse el uno al otro, de aprender un sistema de códigos de lenguaje no verbal que solamente ellos dos pueden entender, y en ese marco óptimo, saludable, benéfico, pues lleguen los nuevos seres vivos, los nuevos seres humanos, dependientes, adorables, que son los niños. Por eso entendemos la importancia de este tema. Básicamente los cuidados tienen una dirección femenina. Pocos son los cuidados que responden, se ajustan, se recomiendan para los varones. Es bueno encontrar que en la gama de cuidados de cuidados anticonceptivos para las mujeres, el primero de ellos son los de origen hormonal. La mujer, en la cantidad de progesteronas, de estrógenos que Dios nos dio, no por eso lo mencioné en la clase pasada, dejamos de tener testosteronas y andrógenos, pero en cantidades mínimas, encontramos que con un médico ginecólogo, de acuerdo al estudio especializado hecho para cada mujer, no deberíamos masificar, cada una tiene una carga en porcentajes diferentes en su organismo, y asesorados por un médico pueden recibir la orientación hormonal necesaria para que el trayecto de los óvulos, la expulsión, si está bien dicho el término, ¿ok? La expulsión ovárica, ese ovulito con el que ya nacimos, vale mencionar que toda mujer nace con una cantidad de óvulos determinados. Con el paso de los años, los óvulos van madurando, y es entre los 26 y los 32 años que tenemos un ranking de ovulación bastante madura,
y en adelante pues los óvulos empiezan a deteriorarse, menos de los 25 años todavía están en su curva de maduración. Algunos autores dicen que a partir de los 18 años es la mejor época para poder concebir a nivel orgánico, anatómico. Sin embargo, siendo la menstruación con la menarquia hacia los 12 años y hacia los 17 años, un periodo, un rango de 5 años de regularización de la menstruación, evidencian que los óvulos no están todavía maduros como para ser fertilizados. Entonces es entre los 26 y los 32 años que hay un rango de edad ideal para tener los niños. Conforme pasan los años, esos óvulos que van envejeciendo se van alterando, su ciclo menstrual se va alterando y es motivo de la nueva etapa del ciclo hormonal de la mujer llamada menopausia. Estos métodos hormonales son direccionados a esa producción ovárica de óvulos. Pueden ser pastillas, las llamadas píldoras, las llamadas micropíldoras, que tienen un dosaje hormonal bastante bajo. Y debo mencionar aquí que las mujeres que están lactando, están dando de lactar a su bebé, tienen la posibilidad de tener un método de cuidado a nivel de micropíldoras para evitar los embarazos. Cuando la mujer da a luz, sus 45 días de periodo puerperal, está en condición de puérpera, pasan y la menstruación puede aparecer a partir de esa fecha en cualquier momento, porque hasta allí termina el sangrado posparto, sea por cesárea o sea parto natural. En adelante está como candidata en potencia a que la menstruación vuelva a aparecer. En esos rangos, muchas mujeres creen que por dar de lactar es difícil que aunque menstruando puedan quedar embarazadas. Y es allí, en ese error de falta de información, que muchas damas quedan embarazadas y tienen los niñitos que se dejan 10 meses, 11 meses, un año de edad. Necesitamos encontrar que mientras damos de lactar las mujeres, debemos ir a un ginecólogo y él nos dará, primero nos hará un estudio personalizado y nos dará las recomendaciones de qué dosaje hormonal a través de micropíldoras se deberían consumir por tal o cual mujer. Es verdad que las micropíldoras son un poquito más costosas que las llamadas píldoras, cuyos dosajes son más altos, pero dada la situación y circunstancia de cada dama, será necesario y muy válido el esfuerzo. Otro tipo de cuidado hormonal son las famosas ampollas. Las ampollas tienen una connotación esterilizante. Le llaman así porque se altera tanto el ciclo hormonal en la mujer que el ciclo menstrual se desaparece por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Hay hipótesis de que esta alteración tan notoria, tan drástica en el ciclo regular de menstruación genere algunas consecuencias colaterales. Sin embargo, estudios comprobados al respecto no existen. Lo que sí se logra evitar es el embarazo. Y algunos periodos que quedan este componente hormonal vía intramuscular son de tipo depósito, quedan en reserva en el organismo de la mujer. Pasan los 3 meses de periodo de cuidado por el cual se prescribió la ampolla y la mujer sigue con la sustancia en su organismo, reteniendo la posibilidad de ser madre. Cuando una mujer elige un método de cuidado hormonal, más que en las pastillas, en las ampollas, porque es de depósito, necesita tener un periodo de desintoxicación. Si alguna pareja joven está pensando en acudir a este método de cuidado, hace muy bien porque está decidiendo ensamblar bien el matrimonio, el nuevo hogar, la nueva pareja, la nueva unidad familiar, antes que lleguen los niñitos. Pero debe saber que va a necesitar un periodo post-cuidado para desintoxicarse de la sustancia que se depositó en su cuerpo, a nivel oral o a nivel intramuscular. Esto debe tener un margen más o menos de 6 meses. En esos 6 meses, ustedes saben que cada 2 años somos nuevas personas. Nuestro sistema tisular, todos nuestros tejidos han sido renovados, regenerados y somos nuevas personas a nivel microscópico. A nivel hormonal sucede que 6 meses son buenos para desintoxicar, desechar, eliminar todo residuo de estas sustancias de cuidado y estar dispuesto el cuerpo para concebir un nuevo ser. Otro método de cuidado a nivel hormonal es el Implanon. Consiste en la aplicación, es una cirugía ambulatoria que se hace en las mujeres y en la parte del brazo, la parte anterior,
interna en dirección hacia las costillas, se hace un pequeño cortecito y ahí se ponen unos tubitos llenos de carga hormonal. Estos tubitos van eliminando las hormonas que evitan la ovulación, en consecuencia la concepción, en consecuencia el embarazo, y su eliminación de sustancia hormonal es periódica. Los implanones pueden durar con garantía, con reservas, un periodo de 3 años a 5 años más o menos en promedio, y después de esto con los controles propios de la propuesta de cuidado se hace el retire de estos tubitos, que son unos canulitas muy pequeñas, y se vuelve a renovar en el brazo. De no decidir seguir, porque esto tiene también otras alteraciones a nivel fisiológico en las mujeres, se recomienda después del periodo de 3 o 5 años cambiar por otro método de cuidado. Además, para los varones, como lo mencioné hace unos momentos, existen pocas propuestas de cuidado prenatal, sigo yo con el término prenatal, de cuidado de planificación familiar, no es prenatal. En la planificación familiar los varones tienen menos gama de opciones. Los métodos de barrera son muy usados. Debemos saber que el condón lleva la delantera, es de diferentes texturas, son de diferentes olores, diferentes sabores, son de diferentes materiales, unos son más gruesos, otros son de látex muy delgado y tan delgado que suele emular la piel del varón a nivel del pene. Sin embargo, no deja de ser una textura, un elemento, un agente extraño y externo al de la piel en ambos géneros. Este es un método que por años fue difundido, el preservativo. Este preservativo se llegó a dar de manera masiva, incluso pensando que su garantía era al 100%. Sin embargo, hay estudios que demuestran que ya no es así. La microconstitución de látex de este elemento tiene riesgos y permite que algunas fugas, ya que los espermatozoides son microscópicos, se puedan dar y puedan terminar ingresando a las trompas de falopio, llegando hasta ovular, a fecundar un óvulo, perdón. Cuando esto sucede, entonces el método de barrera ha sido totalmente ineficaz. Otra situación que ocurre es que existen preservativos diseñados para los tamaños de pene, para los grosores de pene, para los largos de pene, eso es cierto, pero a veces por un tema de falta de información se confunden las dimensiones, se piden dimensiones que no van acorde con la estructura del varón, y en el sujetamiento del látex con la argollita que debe estar en la base del pene no es lo suficientemente eficaz, no es lo suficientemente seguro, y en el acto sexual por la misma rigurosidad de la práctica física suele soltarse, suele separarse. Esto en el caso de haber una sincronía entre la dimensión y el objeto, el condón, lo que llamamos comúnmente el preservativo con propiedad, y al zafarse de la estructura física masculina, pues todo el semen que se pudo haber eliminado, todos los espermatozoides que pudieron haber salido en el líquido preparatorio, en la sustancia seminal, mientras existe la lubricación, todavía no es el semen propiamente dicho, pero hay algunos espermatozoides que van saliendo en ese líquido lubricatorio y todo se desprende, sale, fuga, se elimina, entra en contacto con la vagina, con el cuello del útero, y los espermatozoides tienen una cualidad propia, están siempre veloces, rápidos, dispuestos a encontrar un óvulo al cual fecundar. De manera automática empiezan su viaje velozmente y un embarazo es muy posible. Frente a estos factores de ineficacia de los preservativos es que ya no tienen ese 100% de seguridad que en un tiempo se difundió y se confió. A nivel de las mujeres también existen los condones femeninos, los preservativos femeninos. Son una especie de tubitos que tienen una argollita de un extremo, la parte cerrada hacia el otro, como un capuchón muy parecido al que usan los varones, pero la argollita queda en la parte interna de la vagina,
en la antesala del cuello del útero, y la siguiente argollita donde cierra el capuchón ingresa al cuello del útero, de tal manera que se forma como un cilindro. En el acto sexual, este cilindro impide que el semen llegue hasta el útero. En consecuencia, los espermatozoides navegan hasta las trompas de falopio y ahí nomás queda toda la sustancia seminal, todos los espermatozoides, el semen, toda esta composición química bastante ágil, dinámica que los varones emiten, son retenidas por este elemento y luego de la parte vaginal, la puerta de la vagina, es retirada esta coronilla y desechada. Es poco usual que las mujeres practiquen una relación sexual previo uso de preservativo femenino. Uno, por la difusión de la funcionalidad de este elemento. Dos, por un tema de comodidad, porque las mujeres entrevistadas en el uso de este preservativo manifiestan que se siente como una bolsa plástica al interior de su organismo, a diferencia del pene que en su entrar y salir tiene la consistencia física del órgano en sí mismo, bañado con el látex, que es el preservativo puesto. Este preservativo femenino genera una ilusión, nos comentan, como una bolsa que por dentro está flotando y les genera cierta incomodidad. Otra cosa que impide el uso de este tipo de cuidado es el poco acceso al preservativo femenino, pues que no es encontrado con facilidad y no es hallado comúnmente en cualquier farmacia, botica o algún centro de salud. Deben saber las damas que existe otro método que es el de barrera llamado los óvulos. Los óvulos también son unos capturadores, unos receptores que con un hilito delgado que se mantiene a nivel externo en la vagina es retirado y ahí contienen toda la cantidad de semen que haya podido ser expulsada en la relación sexual. Los dispositivos intrauterinos son métodos de cuidado que por muchos años han sido usados en las mujeres de mayor edad. Es cierto que todavía se usan, todavía se recomiendan. A nivel ético, de pronto algunas mujeres tienen sus cuestionamientos, no prefieren, algunos varones también, puesto que cada uno de ellos tiene una estructura diferente y se dice que aquí hay un tema bioético, ¿no? En la trompa de falopio, cuando el espermatozoide navega, sube, viaja, llega hasta la trompa de falopio donde el ovulito fue expulsado por el ovario, es donde se da la concepción. Algunos dicen que allí ya hay una nueva vida, que ella existe, no hay ojos, no hay riñones, no hay hígado, no hay cerebro. Por un proceso de mitosis, la multiplicación celular de estos dos contribuyentes, tanto el espermatozoide como el óvulo, surge una explosión celular, se empieza a multiplicar, luego el nuevo huevo cigoto baja hacia el útero y en el útero comienza a buscar dónde anidar en alguna de las partes de las paredes del útero. Ese huevito cigoto busca dónde anidar, se prende ahí como una garrapatita y se empieza a formar la bolsa, la placenta. En esa placenta es donde él comienza a tener más consistencia, empieza a formar los órganos internos, en los primeros 3 meses, las primeras semanas, y es allí donde algunos dicen que recién aparece la vida, porque ya está anidado, ya está fijo en la pared del cuello del útero y comienza a crecer y a formar los órganos internos. Otros dicen que no es así, que es en la trompa de falopio donde se dio el origen al nuevo ser. Es así entonces que vamos a comprender un poquito por qué la T de cobre, que es un dispositivo intrauterino, y por qué el espiral, que es otro de ellos, ambos denominados DIU, tienen cuestionamientos a nivel bioético para una parte de la población y para otra no. Cuando ese huevo cigoto es fecundado, baja a buscar un lugarcito donde anidar en las paredes del útero, encuentra que hay allí un elemento extraño, físico,
de un material especial que hace que se disuelva esa nueva estructura biológica. Algunos ni siquiera le dan el nombre de estructura porque es una suma de células y no consideran que lo sea. Entonces llega a buscar un nidito donde prenderse y comenzar a formar el saco gestacional, la placenta, y se desintegra. Esto a razón de la T, que justamente tiene una forma así por la forma del útero, y a la vez el espiral, que tiene una forma de resorte. Entonces, encontrando eso en el útero, ocupando todo el espacio y no dejándole lugar para anidar, se desintegra, se desprende. Y con el ciclo menstrual de cada 28 días, pues se va eliminando y la mujer muchas veces no nota, no supo, no se dio cuenta que estuvo en algún momento con un óvulo fecundado en su interior. Algunos bebés sobrevivientes, hay casos médicos así, han logrado ser fecundados, han logrado anidar de alguna forma y han nacido estos neonatos con este DIU, T de cobre o espiral, enganchado en alguna de las partes de su cuerpito, implantado ahí como parte de su estructura. Con el paso del tiempo ellos nacen, crecen, se desarrollan y eso se elimina. En casos severos pues se retiran de manera médica, ¿no? Pero son supervivientes, son seres humanos que a nivel de cuidados de planificación familiar no debieron nacer, pero lograron hacerlo. Esos son los métodos más comunes a nivel hormonal, de barrera e intrauterinos. Pero encontramos que hay dos métodos físicos bastante drásticos. Uno es la ligadura de trompas, muy difundido, muy usado. Muchas mujeres optan por este método. Quisiéramos al final reflexionar un poquito sobre hasta qué punto las mujeres necesitan siempre ser expuestas a todos los cambios que demandan su género. En el dibujo que ustedes van a apreciar en la clase de hoy, a través del PowerPoint, van a encontrar que están los ovarios, las trompas de falopio, el útero, que es precioso, y van a encontrar que hay tres tipos de procedimientos para este método de cuidado. El cerclaje es cuando las trompas de falopio son tomadas y se hace un nudo uniendo ambas. Esta es una trompa, ¿verdad? Supongamos que está así, lo van a ver bien en el PowerPoint de la clase de hoy, y se recogen en un nudito y se anuda acá las dos partecitas de la misma trompa. Eso se hace en ambas trompas para que la ovulación ya no tenga forma de seguir, de avanzar. En la cauterización es el corte de la trompa. Esta es la trompa, le hacemos una sección aquí, cauterizamos ambos lados y queda separada. Ya no hay forma de que el ovulito pase de una parte de la trompa hacia la otra. Y la ligadura propiamente dicha es que no solamente se corta la trompa, sino que lo que queda de un lado es sujetado, es totalmente retenido, ajustado, presionado, lo que con propiedad se diría pues está ligado, está cerrado de manera quirúrgica y del otro lado también. El proceso médico demanda una especie de hilo quirúrgico que haga un nudo en los dos extremos que han generado el corte. Esa ligadura se dice que es la más garantizada porque además de cortarse la trompa y ya impedir el paso del óvulo por el canal de la misma, además de ser cortada, está atada en ambos lados. No hay forma de que el ovulito pase al siguiente canal y siga su proceso ovular, no hay forma. Ese es un proceso físico drástico. Las mujeres son internadas, son sometidas a una operación que les genera un corte a nivel del pubis, no muy grande, son unos 10 centímetros más o menos, y tiene toda la emulación de una cesárea, porque llega hasta la parte pélvica donde hay que hacer el procedimiento, cortando los tejidos previos hacia esa zona, la piel, la dermis, la epidermis, la grasa propia del abdomen y llegando hacia las trompas de falopio. La recuperación de esta operación es más o menos como la de una cesárea también,
a pesar de que el corte no es tan grande. En una cesárea la huella que deja el corte es más o menos de unos 15 centímetros. En una ligadura de trompas es de unos 10 centímetros en promedio. Este método, en la última de sus opciones, que es atada y cortada la trompa, es el que definitivamente no permitirá pues que la ovulación se dé y que definitivamente un nuevo ser sería imposible de concebir. El siguiente método de cuidado de origen físico y drástico es llamada la vasectomía. La vasectomía tiene una suerte de atención, procedimiento en función a la estructura del varón. El conducto vesicular seminal, que parte desde la vesícula propiamente dicha, que está un poquito arriba de la próstata de los varones. Ustedes en el PowerPoint que estamos dejando en la clase de hoy lo van a ver de manera gráfica y bastante clara. Tiene una ruta, un caminito que llega hacia los escrotos. Dentro de los escrotos deben recordar ustedes, amigos, que están los testículos. Y los testículos son los que empiezan a producir, empiezan a llenarse de semen y son los que albergan, retienen y guardan los espermatozoides dentro del líquido seminal. Esta vesícula seminal va a tener esta ruta y va a ser interrumpida por un corte. Ese corte puede ser del mismo procedimiento como el de la ligadura, solamente corte, puede tener nudos en los dos extremos que genera el corte o puede ser cauterizado. En uno de los procedimientos no se hace ningún tipo de corte ni nudo de los extremos, sino que se extiende este conducto seminal y se hace un nudito, quedando así, como una argollita, y acá están los dos conductitos que genera este nudito. Este nudito se podría desprender, se corta y el conducto sigue fluido otra vez. Ese es un procedimiento médico no seguro en la vasectomía. Algunos que no tienen la seguridad de tener más hijos optan por ese procedimiento. No hay un corte de todo el conducto vesicular seminal, sino que hay una unión y una retención aquí. Y con el paso de los años se corta esa retención y nuevamente se libera el conducto. Ese procedimiento es bastante costoso, más que difícil, es costoso. Un cirujano puede tener la oportunidad de acceder a este procedimiento, como también algún médico urólogo calificado en este quehacer de cuidado varonil. Cuando ese corte se da, y no es solamente un nudo, se generan dos canales separados. Esos canales se pueden anudar a los extremos o se pueden cauterizar. Algunos se retira un segmento del canal seminal, se retira ese segmento generando un espacio vacío en el que difícilmente podría la vesícula seminal llegar a permitir el paso del semen hacia los escrotos. Este método de cuidado para muchos varones es más que decir difícil de realizar, es un tema cultural. Hay un mito en relación a la vasectomía. Muchos creen que el rendimiento físico del varón, lo que llamamos socialmente aquí en nuestro país, la virilidad, la hombría, esa fuerza que puede tener un varón en un desempeño sexual, se ven en entredicho, en tela de juicio, a razón de este retirar de un pedacito de la estructura de la vesícula seminal, a razón de esta anudación, a razón de este corte, y que su rendimiento se altera. Eso nos arrojan los estudios por toda la población que se ha sometido y sujetado a este procedimiento médico de cuidado, de planificación familiar, demuestra que no es así. Es más, el rendimiento del varón se hace mucho más placentero, mucho más libre, mucho más seguro, porque ya encuentra que no tiene ningún tipo de riesgo al tener un encuentro amoroso con su pareja, con su esposa. Al no haber ningún tipo de riesgo de concepción, entonces la relación es plena, es libre, es muy satisfactoria. En los varones, el prejuicio cultural evita que este procedimiento sea posible. Podría caber la pregunta,
en muchos estudiantes nuestros, hombres y mujeres, ¿quién debería optar por el cuidado físico drástico, ¿no? La ligadura de trompas o la vasectomía? Si ustedes hacen un recordar entre las mujeres que desde muy niñas tienen que exponerse a la menarquia, a los cambios notorios de su fisionomía, como es el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, que son indicadores físicos no tan notorios en el caso de los varones, ellas son las que también llevan en su vientre, en su útero, al nuevo ser, a nivel de la gestación. Ellas son las que sostienen el peso a nivel de la columna vertebral cuando esa dimensión del saco gestacional va tomando mayor cuerpo, mayor tamaño, y ellas son las que llevan por 9 meses este vientre con una estructura diseñada y predispuesta para este peso que llega a ser de unos 6 o 7 kilos más por cada embarazo. Además, ellas son las que tienen que llevar la lactancia materna, todo un privilegio, porque muchos varones envidian que la mujer tenga que dar de mamar y no ellos. Y es algo que Dios diseñó así, que es algo que un varón jamás podrá hacer. Y ahí es ahí donde los psicólogos crean una acción de reemplazo para el vínculo afectivo de la alimentación, como es el alimento por el biberón, que en su momento, en su determinada edad, pues el padre tiene el privilegio de también disfrutar. Pero es la lactancia algo irreemplazable porque es piel a piel. Entonces es la mujer también la que tiene que asumir ese cambio en su cuerpo y en el quehacer. Cuando llega el periodo de ya no tener más niños, entonces vuelve a ser ella otra candidata más de asumir algún tipo de variación en su cuerpo, sea a nivel hormonal, sea de barrera o sea a nivel físico. La pregunta es, con tantos cambios a los cuales está expuesto una dama, una mujer, desde la menarquia, cambios notorios, cambios físicos, cambios fisiológicos que le conllevan a cambios psicológicos también, ¿qué podría ser lo mejor? Que tal vez el esposo contribuya en ese llevar la vida de pareja, de familia, o que el esposo decida que ella siga siendo la que siga asumiendo los cambios en su bioquímica, en su sistema endocrino, en su fisiología, en su anatomía. Creo yo que más de un varón debe estarlo reflexionando y debe estar pensando, pues sí, son ellas las que tienen todos los cambios más evidentes y los varones pues no son. La primera polución es un tema externo, el que se ensanchen en los hombros y las caderas se hagan angostas en los varones no es un tema físico dramático, muy notorio. Por lo demás, los varones no llevan en el vientre por 9 meses al nuevo ser. Tampoco dan de lactar, que es otro cambio a nivel endocrino. ¿Por qué no entonces un varón podría ser de pronto dejar de pensar en él, dejar de tener temores y miedos, porque son mitos los que hay en función a la vasectomía, y contribuir en que la pareja, la esposa, se sienta apoyada, se sienta acompañada, se sienta valorada? Y qué hermoso sería que los varones que nos ven aquí en nuestro diplomado de terapia familiar, que son consejeros de otros nuevos hogares, le dijeran qué maravilloso sería que el varón le diga a su esposa, hasta aquí todo lo has llevado tú, te has cuidado, te has mantenido, has dado lo mejor de tu organismo, ahora será un privilegio para mí como varón contribuir en nuestra salud sexual familiar y decidir él, por su voluntad e iniciativa, que se pueda realizar la vasectomía. No tienen nada que cuidar ni temer los varones, solo es un tema cultural. Miren lo que dice Joya de los Testimonios. No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia. Es expresión de las pasiones animales que claman por ser satisfechas. ¿Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si el varón puede dar evidencia de que es capaz de entregarse por ella, lo que va a cosechar es más amor, más amor. El desprendimiento tiene que ser en función a esa entrega de pensar en el cónyuge antes que en él mismo. De esa forma encontraremos hecha realidad lo que nuestra querida profetisa, la señora Elena White, nos recomienda a través de la pluma inspirada.
La sexualidad matrimonial tiene que ver con el sexo en el matrimonio. Cuando la sexualidad se encuentra a nivel de los cónyuges, aparece una influencia de la casa paterna, inevitablemente, con la que ella llega al matrimonio y con la que él llega al matrimonio. Aparece la influencia de los mitos y experiencias previas que hayan ido formando ambos cónyuges por separado a lo largo de su juventud. La higiene sexual es un elemento clave, indispensable, prioritario. En nuestra próxima clase veremos la relevancia de este aspecto. La periodicidad de la sexualidad es un componente muy particular. Cada pareja tiene un ciclo sexual diferente. Si se compara una pareja con otra, lo único que va a encontrar es estados de ánimos alterados negativos. Lo único que va a encontrar es posiblemente tristeza o en algunos casos una sobrevaloración innecesaria para esta dimensión tan sagrada como es la sexualidad. ¿Por qué los hombres no hablan de sexo? Es porque tal vez tienen miedo al rechazo. ¿Por qué muchos hombres temen buscar la iniciativa en el acto sexual para con la esposa? Porque tienen temor y vergüenza que le digan que no y se frustren. Para los varones es un tema de mujeres. Sin embargo, lo que los varones conversen y hablen redundará en beneficio para sus mujeres. ¿Por qué muchas mujeres se martirizan en el sexo? Porque perdieron de vista que el goce de la vida sexual fue diseñado por Dios con un fin recreativo y no solo reproductivo. Algunos traumas del pasado tienden a aflorar cuando hablamos de la vida sexual conyugal. Si esto fuera una realidad tanto en varones como en mujeres, pues es necesario conversarlo de manera muy sincera. Y si en algunos casos hay inhabilidad para atender esos traumas, recurrir a un personal calificado, quienes los puedan orientar con estrategias, con actividades pertinentes para cada caso. La temperancia sexual es también una realidad. En el marco del matrimonio, el hecho conyugal también está orientado hacia la adoración al Señor. Los cuerpos que tenemos le pertenecen a Dios, no son nuestros. No podemos excedernos con Él, no podemos destruirlos, no podemos dañarlos, no podemos atentar contra ellos. Si nuestra cosmovisión no está centrada en Dios, entonces más de un cónyuge dirá, este cuerpo es mío y haré con él lo que quiera. Ese cuerpo tuyo, porque eres mi esposo, mi esposa me pertenece y haré con ese cuerpo lo que quiera, porque nos pertenece a nosotros, es mío. Pero si la cosmovisión va mucho más allá del humanismo y pensamos que es Dios el dador de ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pues hemos de cuidarlo, mantenerlo y apreciarlo. Que el Señor los bendiga, nuestros queridos alumnos. Hoy hemos trabajado un tema muy importante, como cada uno de los de este curso, sexualidad y familia. Nos vemos en nuestra próxima clase.